Mundial. A esta hora, cuando son las 3 de la tarde con un minuto, tenemos a Constanza Santamaría, que está ahí en la Piazza San Pedro, que era muy emotivo. Yo no sé cómo restarse de una emoción de que por lo demás veíamos a varios colegas que estaban ahí con el alma. Constanza, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Sí, la verdad es que fue una jornada realmente emocionante vivir ahí. Yo ya había estado en un cónclave cuando fue elegido el Papa Francisco. Es difícil comparar, digamos, los momentos porque, claro, el Papa Francisco era latinoamericano, era argentino, era el primer Papa latinoamericano, entonces tenía toda esa emoción. Pero lo de hoy fue realmente emocionante el momento cuando sale el humo blanco, porque fue antes de lo previsto. O sea, se había pensado que tal vez se podían poner de acuerdo los cardenales para en la última votación de la tarde, en la cuarta, ¿cierto?, votación del día, ponerse de acuerdo en un nombre, pero también había quienes pensaban que iba a pasar esto para mañana. Claro. Entonces fue realmente sorpresivo en la primera votación de la tarde, cuando estábamos terminando, sabíamos más o menos con el cálculo que terminaba esta tercera votación, y ya eran las 6 de la tarde, claro, acá, y no pasaba todavía nada, y uno decía, bueno, no debe haber habido acuerdo, nadie logró los 89 votos y vamos a seguir con la cuarta votación. Y no, y en ese momento yo estaba en vivo, así que estábamos analizando un poco lo que podría estar pasando adentro de la Capilla Sixtina, y de repente empieza a salir el humo, que tengo que decir además, que siempre pasa, que al principio no era claramente blanco, Nacho. Es como que uno miraba y decía, ¿es blanco o no es blanco? Claro. Es un poco gris. Y bueno, y de repente ya de frentón uno dice es blanco, y además empiezan a sonar las campanas de la Basílica de San Pedro, y es un momento tremendamente emocionante. La gente como que explota en emoción, en aplausos, en la sensación de que finalmente, después de poco más de 24 horas de cónclave, o sea, finalmente fue un cónclave más bien corto, más corto de lo que se esperaba, y que hay una decisión, ya hay un nuevo papa. Y realmente ese momento fue precioso, muy, muy emocionante, muy lindo. Y después de eso se produce además una especie de estampida, que de todas partes de Roma la gente empieza a caminar y a correr y a acercarse a la Basílica de San Pedro. Uno veía como mar de personas en todas las calles, en los alrededores, corriendo por la vía de la Conciliación hacia arriba, hacia tratar de llegar y acercarse lo más posible a la Plaza San Pedro para poder estar ahí en el momento en que se diera a conocer, se dijera la famosa frase Habemus Papam, y se diera a conocer el nombre del Papa elegido. Pasó más o menos una hora entre el humo blanco y el momento, un poco más de una hora en realidad, y el momento en que sale al balcón, ¿cierto?, el cardenal que dice, que lo presenta y que dice en latín su nombre, claro, y dice el nombre de Roberto. Estábamos todos súper pendientes de cuál va a ser el nombre, y dice Roberta en realidad, pero en latín. Y bueno, y la verdad es que nombra al cardenal Provost, y la verdad es que mucha gente estaba sorprendida porque no estaba en la lista, claro, más corta de los papables. Pero tengo que contarte, Nacho, que yo ayer justo entrevisté a un periodista británico que es biógrafo del Papa Francisco, Austin Ivory, y que trabaja para la BBC, especialista en los temas religiosos, y yo le pregunté cuál era su candidato, qué es lo que él creía, que además conoce todo lo que pasa dentro del Vaticano, y él me dijo que el cardenal estadounidense, él creía que él iba a ser el papa. El obispo, sí, él mismo me dijo, Prevost, y yo le dije, pero no está digamos, en los nombres más, claro, más favoritos que hemos escuchado más, y él dice, claro, pero por eso mismo él puede ser como el candidato más, claro, sorpresa. Este cardenal que no solamente es estadounidense, sino que además tiene nacionalidad peruana. Así que tiene, claro, la doble nacionalidad, porque gran parte de su vida
de su vida como sacerdote, la vivió en Perú. Claro, y partiendo ahí, como 1986 fue la primera vez que llegó, pero fue obispo de Chiclayo, y de hecho en sus primeras palabras, cuando lo escuchamos, le manda un saludo en español a su querido pueblo de Chiclayo, en el norte del Perú. Muy bonito lo que estamos mirando ahora. Estamos revisando la imagen, efectivamente, cuando también el cardenal de Marsella aparece en los balcones de los aposentos papales. Ahora, Connie, fue una celebración bien especial. Tú decías que estuviste ahí con el anterior papa, pero ahora siento que celebraban, habían imágenes, estaba viendo yo como buen periodista, escuchando todas las radios, todos los medios, todo lo digital. Sí. Celebraban en Chicago, celebraban en Lima, los medios peruanos, en Chiclayo, celebraban en Francia, celebrábamos en Latinoamérica. Se produjo una cosa más inclusiva hoy día con la aparición de Roberto Prevost, o el Papa León XIV, sí. El Papa León XIV, que además, bueno, esos son las señales que hay que empezar a mirar, ¿cierto? Claro. Las primeras señales importantes que él da, el por qué es importante, el nombre, ¿cierto?, que eligió, el de León XIV, que es el Papa de la encíclica Rerum Novarum, que es la primera encíclica social de la Iglesia. Entonces, la verdad es que tiene mucho sentido y nos da pistas de hacia dónde puede ir su pontificado. Él además habla primero y se dirige, digamos, dice: la paz esté con ustedes, dentro de sus primeras palabras, pero además habla mucho de Francisco, del Papa Francisco, y eso realmente es importante para toda la gente que cree que se debe seguir en el mismo camino, incluso profundizando los cambios que había iniciado el Papa Francisco. Entonces, todas esas son señales importantes, pero tú tienes razón que se produjo una especie de celebración transversal. Sí. Hay muchos que en el fondo hoy día estaban celebrando y que además lo reclamaban como propio. Yo entrevisté a unos peruanos que estaban llorando de emoción. Tiene nacionalidad peruana también, y que me decían, es un papa peruano. Claro. Y efectivamente tiene la doble nacionalidad, entonces tenían razón. Y después entrevisté a unos bolivianos y que me decían, bueno, nosotros antiguamente éramos un solo país con Perú, así que también lo reclamaban como propio al Papa. Y bueno, le reconocían esto, además de haber hablado en perfecto español. Y claro, si vivió muchos años en Perú, fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Perú. En fin, estuvo también en Chile, porque él es agustino y estuvo en una visita en Chile en el colegio de los agustinos, así que también conoce nuestro país. Y claro, pero hay que decir, Nacho, que fue una sorpresa, eso uno. O sea, yo era la única persona que a mí me dijo que Prevost tenía serias posibilidades de ser el Papa, fue este británico que me lo dijo ayer, muy convencido, y me dio todos los argumentos. Y una de las cosas que me dijo es que, claro, hay una tradición de la Iglesia que es no nombrar nunca un papa estadounidense, porque es como darle todo el poder, poner todo el poder en la misma canasta. Claro, darle el poder religioso digamos, a un país que es el país más poderoso del mundo. Ya, pero hay varios guiños que tú a lo mejor lo puedes interpretar, esos guiños. Primero, habló 2 veces del Papa Francisco, habló en castellano, siendo que es norteamericano, podría haberlo hecho en su idioma natal, y lo hizo, sin embargo, en español. Pero además de eso, ha tenido también algún intercambio de palabras con el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, que por lo demás fue la última visita oficial que tuvo el día anterior a la muerte del Papa. Exactamente. Y claro, recordemos que fue la última visita de Estado, el Papa estuvo con él, pero estuvo muy poco, fue horas antes de que se muriera, la verdad, y fue el secretario de Estado en ese minuto, el cardenal Parolin, el que estuvo y el que recibió al vicepresidente de Estados Unidos. Ahora, este es un sacerdote que se ha enfrentado un poco, no es un hombre de enfrentamientos, pero ha sido crítico de Donald Trump. Es más bien un hombre conciliador, según todos lo describen, pero es del lado más moderado, incluso progresista de la iglesia estadounidense, que en general es una iglesia conservadora y donde hay muchos representantes de la iglesia más dura. Entonces, el caso de Prevost es justamente de la otra ala, y que ha sido más bien crítico de Donald Trump. Entonces hay muchos que también están haciendo la lectura de que su nombramiento es una estrategia más bien política para poder, digamos, neutralizar, enfrentarse, neutralizar, o poner
digamos, a las políticas de Donald Trump, sobre todo en términos de migratorios, bueno, una serie de cosas que fueron muy criticadas por el Papa Francisco. Sin duda que lo que estamos viendo hoy día es un minuto tremendamente emocionante. Estamos conectados desde la ciudad de Vaticano con Connie Santamaría, que está en Radio Pauta y además después está haciendo la cobertura especial para Televisión Nacional de Chile, que van a poder ver también cada uno de los reportes. Ahora, respecto a la emoción del Papa, no la vimos en Ratzinger, no la vimos en Francisco cuando aparece en el balcón papal. Estaba evidentemente emocionado. Eso era la primera vez que a mí me tocaba ver. Yo era muy chico cuando asumió Juan Pablo II. Bueno, sí, yo también no recuerdo un papa así de emocionado y digamos como con lágrimas. O sea, antes justamente la imagen, no sé si alcanzaste a ver esa parte, que es la imagen antes de que saliera al balcón, lo muestran a él y él está digamos, llorando o con lágrimas, por lo menos en los ojos, que uno no sabe si son de emoción. Me imagino que serán de emoción. Recordemos que antes de salir al balcón, el Papa elegido pasa, después de salir de la Capilla Sixtina, de aceptar el nombramiento, pasa por la llamada Sala de las Lágrimas, que se llama así porque históricamente es el momento en que el recién elegido Papa tiene su momento de intimidad, está más bien solo, se enfrenta en ese minuto a lo que se viene, y muchos históricamente han derramado lágrimas en esa sala pensando en la responsabilidad que están asumiendo. Entonces, bueno, nos imaginamos que son lágrimas de emoción, por supuesto, y se le ve emocionado, y eso mucha gente con la que yo estuve conversando ahí en la Plaza San Pedro y después estaban subrayando eso y destacando eso, que les pareció muy humano y que les gustó, que se ve que es reflejo de que es una persona sensible, humana, y que no quiere esconder los sentimientos. Claro, el Papa Francisco era un poco así, pero de otra manera, porque era más era más relajado, era más digamos, humor. no sé si autoritario es la palabra, pero digamos, si era, digamos, si quería tirar una talla la tiraba, y si se enojaba también. Entonces, aquí hay una tendencia cada vez mayor a que alguien como el jefe mayor de la Iglesia pueda demostrar y pueda dejar fluir sus sentimientos. Bien, claro. Y eso lo acerca finalmente a la gente. Claro. Y eso ha sido muy apreciado hoy día, por lo menos en San Pedro, en la Plaza San Pedro y en todos los alrededores, ese momento y ese gesto del Papa. Me dijeron muchos, al verlo emocionado, y además la tranquilidad, lo que se demora en hablar, la tranquilidad al hablar, y que parta diciendo, hablando de la paz, que habló muchas veces de la paz en un mundo y en un momento donde estamos con enfrentamientos y con guerras en distintas partes. Estamos en Ucrania, está hoy, últimamente, ¿cierto?, en el conflicto Pakistán-India, está la Franja de Gaza. Entonces, todo eso da la sensación de que el Papa, de que al nuevo Papa le importa. Hay muchos porque usó muchísimo ahí el concepto y la palabra paz. Ahora, Connie, te quería preguntar por la transmisión televisiva. Yo tengo entendido que tú no has podido revisarla porque has estado en vivo desde hace ya tantos días en la Ciudad de Vaticano. Pero aquí también, cuando el Papa se emociona, lo muestran al salir de la Sala de las Lágrimas, que se llama. Pero luego, cuando él se emociona en silencio, mirando a toda la Plaza San Pedro, las cámaras, antiguamente, ahí hay una dirección, se cierran precisamente en los ojos del Papa, llegando a un minuto tremendamente íntimo que quizás antes eso no se hubiese llegado a mostrar de esa forma tan particular. Totalmente, ahí hay un cambio, y por eso te digo que hay una idea, y este Papa lo encarna, eso de que el jefe de la Iglesia no tiene por qué ser, no tiene que ser un hombre distante, no tiene por qué ser alguien que está como por sobre el resto y por lo tanto que no demuestra nada, sino que al revés. Y ahí hay una intención. Todos sabemos que cuando se hace una transmisión de televisión y así de importante como esta, había cámaras por todos lados. Esto está ensayado. Nadie puede prever que se va a emocionar, ¿cierto? No. Pero en el fondo hay una intención de mostrar a un Papa que no esconde los sentimientos y que no tiene problema en mostrarse emocionado y en mostrarse como perplejo. Frente, imagínate lo que debe ser que te nombren Papa y salir a ese balcón y ver a esos miles
de personas, porque estaba la Plaza San Pedro repleta, toda la Vía de la Conciliación repleta, banderas de todos los colores y toda la gente gritando, eufórica. Debe ser muy impactante, o sea, en lo mínimo es que, Claro. es que se emocione. Ahora, Y yo creo que en la edición obviamente hay una dirección y una intención Sí, de sí. acercar, de mostrar a una persona mucho más humana. claro, ahí el que como director era le antes. dice, enciérrate, ahí hay una voluntad y un equipo de personas de dirección que dice, ciérrate un poco más en que hagamos evidente la emoción del Claro. Papa León que estamos viendo en pantalla ahora. Connie, te quiero preguntar en lo personal, porque veíamos a la Mónica Pérez, colega nuestra que trabaja en Canal 13, tremendamente emocionada en un minuto, se tomó un minuto cuando salió el humo blanco. ¿Qué es lo que te pasa a ti en lo particular para contener una emoción que era que todos los periodistas que estaban alrededor tuyo incluso se abrazaban sin que se conocieran? Sí, mira, a mí lo que, o sea, yo no tuve que contenerme. Uno igual tiene la conciencia de que yo estaba al aire en el minuto en que sale el humo blanco y que uno tiene que transmitir. Y yo creo que el hecho, y es un privilegio para mí, por lo menos, estar cubriendo un hecho histórico de esta magnitud y un momento como ese, y uno quiere tratar de transmitir y también tener la mayor honestidad posible en cómo transmitirlo. Entonces, yo igual había pensado, o sea, como que uno dice, ya, cuando salga el humo blanco, ¿qué voy a decir? Y yo creo que traté también en ese momento yo de decir, además de la emoción, porque es evidente, cuando Sí. me han puesto varias veces el momento y lo reviso, Sí. y a uno le da un poco de pudor, porque No. uno dice, ¡ay, fumata blanca, ay, fumata blanca! Porque hay alma ahí. es una emoción muy grande, muy difícil quedarse tranquilo y decir, ha salido la fumata blanca, significa que... No. Entonces, sí, uno de alguna manera como que se desborda y yo también, igual como el Papa se emocionó, digamos, yo también transmití cómo lo estaba viviendo en ese momento, que es muy impactante cuando ya está encima y sale la fumata blanca después de todo el tiempo que se ha esperado. Pero también después del primer momento como de emoción, yo lo que traté también es de inmediatamente tratar de comunicar lo que significaba. O sea, digamos, los cardenales han tomado una decisión, tenemos un papa nuevo y no quedarnos en que simplemente la emoción, que impactante, sale la fumata blanca, sino que tratar de llevarlo a que también uno tiene un rol. No sé si toda la gente sabe qué significa que hubo digamos, hay un candidato y uno de los cardenales que obtuvo los 89 votos, que hay un nuevo papa que es el número 267 de la Iglesia Católica. Entonces, traté un poco de hacer esa combinación, pero sin evitar y sin censurarme de la emoción que uno siente, y que es inevitable, Nacho, y no pasa porque si uno es católico o no es católico, no. si uno le emociona, digamos, la figura del Papa. La emoción masiva. Uno está con mucha gente aquí que no son católicos y que igual tú sientes que estás siendo testigo de un momento histórico. Sin duda, y eso Constanza Santamaría uno lo agradece tremendamente, agradece la mezcla de emoción que era lo que se estaba viviendo en la Plaza San Pedro hoy día, también con toda la información, como tú nos decías, que venía de la Sala de las Lágrimas, que primero tiene que aceptarse el Papa antes que salga el humo blanco, y cuando mezcla esas dos cosas se producen momentums, como decíamos nosotros, que lo revisamos también por las pantallas de TVN y lo escuchamos por Radio Pauta. Connie, infinitas gracias por estar ahí al teléfono, sé que tienes una pega como muy importante. Ahora viene dónde va a estar el Papa, dónde va a vivir el Papa, si va a volver donde Juan Pablo II, donde estaba Ratzinger, si va a estar en Santa Marta, todas esas cosas que vienen para adelante de lo que va a pasar en la tarde. Todo eso, y empiezan también, claro, digamos, las reacciones. Había mucha sorpresa, había gente que me decía, yo no lo conocía, no tenía idea, no lo tenía en mis libros, pero me encantó el verlo, me encantó lo que dijo, me gustó su sonrisa. Había gente que me decía eso, me gustaron sus ojos, me gustó su emoción, y que ya eso que fue como la primera impresión de mucha gente que no lo conocía. Y que quedaron como muy bien impresionados. A mí, se ve, me decía una mujer, me decía una chilena, me decía, mira, por sus ojos y su mirada, yo
creo que es una buena persona. Claro, uno lo veía cuando aparece en el balcón papal, uno veía, no es lo mismo tener la forma de los ojos que tener una mirada amable, y yo tenía una mirada amable como Francisco y también como Juan Pablo II, no así como el Papa Ratzinger, que era el Papa emérito, que lamentablemente ya también falleció. Connie, mil gracias, que te vaya a costar ahora, yo me imagino. ¿Qué hora es en Roma? Estás loco. No, tengo que empezar, son las 9:20 acá, pero no, tengo que hacer la nota para la noche y después estar en vivo para las noticias. No dormís, mujer, por Dios, ya. Después anda a comerte una pasta por ahí, ya. Después, bueno, pero así son estos momentos. Ya. Uno no puede, no hay tiempo mucho para dormir, pero después habrá. Un abrazo, Connie Santamaría de Radio Pauta. Un abrazo.